Este video tiene de todo y es la parte 2 de nuestro paseo por Porto. Hoy parques, monumentos, vistas panorámicas, atardeceres y mucha emoción. Así que sean bienvenidos a una nueva aventura de Conectando Viajes. ¿Sabían que en Porto está el parque urbano costero más grande de Portugal? Se llama Parque da Cidade y es el pulmón verde de la ciudad. Tiene 83 hectáreas y más de 10 kilómetros de senderos para caminar, correr o andar en bici. Lo que lo hace único es que es el único parque en todo Portugal que conecta directamente con el Atlántico. Podés perderte entre lagos, bosques y praderas y de repente terminás frente al mar. El Parque Cidade Porto tiene varios lagos y estanques artificiales que no solo embellecen el lugar y permiten que los patos se bañen, sino que también junta agua de lluvia y esto favorece a la biodiversidad. Es uno de esos rinconcitos que mezcla naturaleza, cultura y vida urbana. Está buenísimo para venir a pasear, respirar aire puro y también para pasear con tu mascota. Y hablando de mascota, nuestra misión esta mañana era aprovechar este parque para que Cooper pudiera hacer un buen paseo, gastar energías y después quedarse a descansar tranquilo. Porque créannos, hoy tenemos mucho para mostrarles. No me quiero adelantar, pero en este video van a ver sin dudas los 2 mejores lugares para apreciar Porto. Vamos a subir a una de las torres más altas de la ciudad y, más tarde, despedir el día con un atardecer inolvidable. Saliendo del parque nos fuimos a la playa internacional que queda en el barrio Foz do Douro. Está todo pegadito al parque. La playa estaba con algas, pero igual había gente disfrutando del agua y del sol. No es una playa perfecta, pero tiene su encanto urbano. Podés caminar por la arena, escuchar el sonido del mar y mirar cómo la ciudad se mezcla con el océano. Porto no es solo historia y azulejos, tiene también estos rincones naturales que es tan bueno disfrutarlos. Pasando la playa, nos encontramos con la famosa escultura conocida como la anémona. Fue diseñada para homenajear la tradición pesquera de la región, así que es como un guiño al mar y a la historia de Porto y de Matosinhos, porque dicho sea de paso, la ciudad de Matosinhos empieza justo acá. Después paseamos un poquito por este barrio lleno de edificios modernos, casas grandes y mucho césped. Es un lindo contraste con el Porto histórico y se ve cómo conviven la tradición y la modernidad bien cerquita del mar. Hablando de Porto histórico, vamos para allá, todo por la costanera, así que disfruten de este paseo. Estamos listos para esta segunda parte de nuestro paseo. Es impresionante la cantidad de turistas que visitan Porto. En el video anterior les comenté que Porto recibe muchos turistas, pero hablando en números son unos 6 millones de turistas al año. Si todavía no viste el video anterior, te lo vamos a dejar por acá en la pantalla o en la descripción. Llegamos a una de las mejores vistas de Porto, el famoso Puente Don Luís I, uno de los íconos más emblemáticos de esta ciudad. Este puente une la ciudad con Vila Nova de Gaia, cruzando el río Duero con su imponente arco de hierro. Por acá pasan los trenes del metro, ofreciendo una vista única de la ciudad desde las alturas. Un dato que pocos saben es que el puente Don Luís I fue diseñado por Teófilo Seyri, un ingeniero belga que había trabajado con Gustavo Eiffel.
Y aunque este no fue el autor principal, sí colaboró con el proyecto y su sello se nota en la imponente estructura de hierro que la hace similar a la Torre Eiffel. El resultado es un puente que sigue impresionando a todos los que lo cruzan, con sus arcos enormes y esa sensación de fuerza y elegancia que combina ingeniería y arte. Lo que hace único al puente es su doble nivel. La parte superior es para el metro y peatones y la inferior es para vehículos, pero también para peatones. Esto permite tener vistas distintas según por dónde lo cruces. Y cada nivel tiene su propia perspectiva espectacular del río y de la ciudad. Más allá de su función y de su historia, el puente es un verdadero símbolo de la ciudad. Es testigo de atardeceres increíbles, escenarios de fotos de turistas y locales y un recordatorio de cómo la creatividad y la ingeniería se combinan para crear algo que trasciende el tiempo. No es de extrañar que siga siendo uno de los lugares más visitados y fotografiados de Portugal. Después vamos a volver para ver el atardecer desde el otro lado, pero ahora nos vamos a descubrir otros puntos interesantes de la ciudad, como por ejemplo la Sé de Porto, que es su catedral. Una parte estaba en remodelación y la otra estaba con una fila interminable, así que no entramos. Primer consejo de este video, siempre que puedan comprar los tickets online, no lo duden. La magia de la plazoleta frente a la catedral era tremenda. Esa violinista nos hizo emocionar de verdad. No sé, sentía que estábamos en medio de una película de época. Incluso al ver el video de nuevo, tengo esa sensación automáticamente. Fue muy emotivo, así que gracias a esa artista increíble que logró conmover a varios de nosotros. Cada 2 pasos que hacíamos teníamos una vista de la ciudad diferente y hermosa. No te cansás de sacar fotos y hacer tomas, aunque parecieran todas iguales, son hermosas. En el mismo barrio te encontrás con todo, con un mercado artesanal, un local de sardinas en conservas que es muy famosa. Entrar al mundo fantástico de la sardina portuguesa es como meterse en un circo de colores. Este local no solo vende latas de sardinas, sino toda una experiencia visual. Luces, decorados, estanterías infinitas y hasta un aire teatral que lo convierte en uno de los comercios más curiosos de Portugal. ¿Listos para subir esta torre? Esta es la Torre dos Clérigos, uno de los símbolos más emblemáticos de Porto. Fue diseñada por un arquitecto italiano y la terminaron de construir en 1763. Tiene 76 metros de altura y durante mucho tiempo fue el edificio más alto de la ciudad.
Un dato curioso es que la torre se construyó junto a la iglesia Dos Clérigos y originalmente estaba destinada a los sacerdotes de la Hermandad de los Clérigos Pobres. Su altura hace que se pueda ver desde varios puntos de Porto, convirtiéndola en un verdadero referente visual para orientarse dentro de la ciudad. Cada hora suenan las campanas de la torre, un sonido que se volvió un ícono del día a día en el centro de la ciudad. Subir sus 225 escalones puede parecer un desafío, pero la experiencia combina historia, arquitectura y una de las mejores panorámicas de Porto. Díganme, ¿no valió totalmente la pena? La Torre Dos Clérigos fue diseñada con ventanitas que dejan pasar la luz natural durante la subida, lo que la hace mucho más pintoresca. Esa experiencia nos recordó un poco a la Giralda en Sevilla, así que si les gustan esas comparaciones, no se pierdan también el video que tenemos de nuestro viaje a Sevilla. Algo que nos encantó es que en la cima de la torre hay una placa con otras torres famosas del mundo. Te muestra dónde están ubicadas y cuánto miden, así que mientras disfrutas de la vista de Porto también podés comparar con otros iconos arquitectónicos. Es un detalle que suma todavía más magia a la experiencia. Y no te olvides de comprar los tickets online para ahorrarte la fila. Desde lo alto nos llamó muchísimo la atención la cantidad de grúas que se ven repartidas por la ciudad. Y ojo, lejos de ser algo negativo, es una gran señal, ya que quiere decir que Porto está en plena transformación, con nuevas construcciones y remodelaciones. Después de tanta caminata y altura, nos dimos una pausa en un lugar un poquito distinto, el McDonald's Imperial. Y sí, se dice que es el McDonald's más lindo del mundo. Fue inaugurado en 1936 y mantiene su fachada original y un interior elegante que te hace sentir más en un café clásico que en un local de comida rápida. Vale la pena entrar aunque sea solo para mirar y sacar unas fotos. Y bueno, para tomarte una cervecita.
Después pasamos por la Cámara Municipal de Oporto. El imponente edificio del ayuntamiento tiene una torre de 70 metros y la arquitectura neoclásica llaman la atención. Y justo frente a la fachada está el famoso cartel, que es un clásico para sacarse fotos y que se volvió un ícono de la ciudad. Es de esos lugares que aunque no entres, no podés dejar de mirar y capturar en tu paseo por el centro. Ahora sí, qué emoción estar frente a este atardecer que tanto esperábamos. Tal vez las nubes nos jueguen una mala pasada, pero igual vamos a disfrutarlo al máximo. Este es el monasterio da Serra do Pilar, un lugar histórico del siglo XVI. Originalmente fue un convento para los monjes del Pilar y su iglesia circular es única en Portugal. Desde su terraza, que es abierta al público, vamos a tener una de las mejores vistas panorámicas de Porto y de Vilanova de Gaia, perfecta para apreciar cómo el río Duero y los puentes se tiñen con los colores del atardecer. Miren qué preciosura, cómo el río refleja el color del sol cayendo, cómo la cantidad de personas se preparan para despedir este día, cómo los artistas callejeros regalan su magia aunque desde acá no los podemos escuchar. Sin dudas es de los mejores momentos de nuestro viaje a Porto. Y eso que nos gustó absolutamente todo. Pero este momento de ver a tantas personas reunidas te hace parar un poco y agradecer por simplemente eso. Ver el sol caer y saber que mañana va a ser un día lleno de oportunidades. Bueno, me puse un poco melancólica. Vamos a continuar. Yo quiero saber si ustedes están tan maravillados con este lugar como nosotros. Nos encantaría leerlos en los comentarios para saber cómo vamos con los videos que les estamos haciendo, porque simplemente es para ustedes, para que conozcan y se entretengan con nuestros viajes. No podíamos cerrar el día sin pasar por la tienda de pasteles de bacalao más famosa de Porto. Además de probar sus deliciosos pasteles, nos encantó el ambiente. Tienen una gran biblioteca, un piano antiguo, donde todos los días a cierta hora un artista viene a tocar, y varios rincones ideales para sentarse y disfrutar del lugar con calma.
Y no podíamos irnos de Porto sin probar la famosa francesiña. Es un sándwich contundente con varias carnes y embutidos, cubierto de queso fundido y bañado en una salsa bien sabrosa y picantita. Se suele acompañar con papas fritas y una cervecita, una bomba, pero de esas que valen la pena. Y con esta postal nocturna nos despedimos de Porto, pero no se pierdan los videos que se vienen. De acá nos vamos a Braga, esta ciudad encantadora que te va a enamorar con sus colores. Si les gustó, no se olviden de dejarnos alguna señal y suscríbanse para no perderse de nuestros videos. Nos vemos en el próximo.